Hola, muy buenos días para todos. Damos inicio al seminario web número 21 sobre modelos radiobiológicos en radioterapia e importancia en la protección radiológica del paciente, a cargo de María Cristina Plazas de Colombia, a quien agradecemos por acompañarnos en este seminario. El objetivo de este seminario es presentar los modelos e índices radiobiológicos utilizados en las técnicas modernas de radioterapia, su aplicación a la clínica, a la planificación de los tratamientos y su importancia en la protección radiológica del paciente. Como siempre, antes de iniciar, tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, contando el tiempo de las preguntas. Está inhabilitada la opción de activar sus micrófonos para evitar posibles interrupciones durante la presentación, por lo que los comentarios y las preguntas que tengan se deben hacer a través del chat. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por María Cristina. Recuerden que ustedes mismos pueden modificar sus pantallas para que siempre tengan en el centro la presentación. Saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, expresidente de la Red Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear LANEN, miembro fundador y es directivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Hola Eduardo, puedes compartir tu presentación. Gracias, Pablo. Ahí está, amplíala ahí. ¿Ya está? Ok. Bueno, Amplíala. buenos días Eso, a ya. todos. Gracias por participar en este nuevo seminario web. Voy a hacer una breve presentación acerca de lo que significa la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que es una red que surge como consecuencia del llamado de Bonn a la acción, donde se establece una serie de condiciones que deben cumplir los países en el lapso de 10 años. Como consecuencia de esta reunión, se llevó a cabo después una conferencia iberoamericana de protección en medicina en Madrid, España, donde se vio que había problemas que tenían que ser resueltos en nuestros países iberoamericanos y se sugirieron una serie de propuestas que deberían ser cumplidas en un plazo determinado bajo ciertos indicadores que indicarían que nos indicarían la forma de cómo se van solucionando los problemas. Ya que este es un tema que también tenemos que tratar a nivel latinoamericano, lo que hicimos fue preparar un simposio internacional en la ciudad de Arequipa, el año 2017, donde con la participación de los colegas que estuvieron en la reunión de CIPRAN, pudimos llevar a cabo esta reunión con una gran participación latinoamericana, 221 participantes de varios países, donde cada uno pudo exponer los problemas que tenían en sus respectivos países y las soluciones que estaban tomando en cuenta para solucionarlos. Hubieron sesiones técnicas, conferencias, reuniones. Lo que hicimos es que se dio bastante prioridad a la participación oral, la participación de todos los ponentes que deseaban hacer sus preguntas y resolver las cuestiones que se presentaban en el simposio. Una de las conclusiones más importantes de esta reunión fue que se estableció una comisión para poder evaluar y hacer un seguimiento a los problemas que se habían planteado en este simposio. Como consecuencia de esta comisión, lo que se estableció fue que deberíamos crear más bien una red que se llama actualmente Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que tiene un consejo directivo, es una red abierta, todos pueden participar, no hay que inscribirse, hay solamente que colaborar, destinar un poco de su tiempo y de su experiencia para desarrollar determinados trabajos que hacemos en la región. Se basa en unos términos de referencia, que es como un estatuto donde se dice lo que podemos hacer, cuáles son los objetivos. Por supuesto que el objetivo más importante es mejorar las condiciones de protección radiológica en nuestros países. Una de las primeras acciones que tomamos en cuenta fue hacer una página en Facebook, que es una página abierta, no se requiere ninguna suscripción, uno puede encontrar información, puede encontrar publicaciones, puede encontrar videos, puede encontrar anuncios de eventos, noticias, todo lo que se relacione con aspectos de protección radiológica en medicina. Es totalmente abierta y uno puede descargar cualquier documento de forma gratuita. Otro de los aspectos más importantes es el que estamos llevando a cabo hoy día, que son los seminarios web, y para eso hemos creado un canal en YouTube,
Hasta el momento tenemos 27 videos, hay más de 14.000 visualizaciones, anoche lo estuve revisando, y tenemos 1.000 suscriptores a esta red. En esta red que ha nacido hace 2 años, ya tenemos con esta 21 seminarios web, donde los colegas de la región exponen los temas que son de interés para todos los demás colegas de la región, ¿no? De toda América Latina. Y son seleccionados mediante, algunos se ofrecen voluntariamente, les invitamos a que participen y ellos gustosamente colaboran, como está haciendo en este caso María Cristina. Otro de los temas que estamos haciendo es traducir documentos que son de divulgación para todos los países, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ellos nos dan los documentos en inglés, los podemos traducir al español, o la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hemos participado en diversos eventos, tanto regionales, nacionales, o binacionales, como el caso de Ecuador, el caso de Chile, donde podemos exponer los colegas de la región sobre diversos temas de protección radiológica. Y también seminarios específicos y en algunos eventos internacionales, como en este caso el congreso más importante que se lleva en la región, que es el de protección radiológica, y el otro que es de física médica. También participamos en diferentes simposios, diferentes reuniones que se llevan a cabo como parte del programa de estos eventos. Hemos establecido un convenio de colaboración, un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Protección Radiológica. Hemos desarrollado ya un seminario web para ver un tema específico, que ha tenido bastante concurrencia, y mantenemos una comunicación o un enlace permanente con diversas organizaciones nacionales e internacionales a fin de poder plasmar los objetivos que tenemos planteados en nuestros términos de referencia. Estos son solamente de una manera breve lo que estoy comentando, lo que estamos haciendo en la región, y parte de estas actividades son los seminarios, que ya este es el más antiguo, el que hacemos conjuntamente con Pablo. Son los seminarios número 21, pero también tenemos los seminarios sobre gestión de conocimiento y otros que hemos establecido con el Foro de Reguladores de América Latina, de Iberoamérica. Así que esta es parte de las actividades. En este evento tenemos también el apoyo el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, que tiene 78 miembros, que son instituciones académicas, instituciones gremiales, digamos, de profesionales, organizaciones específicas de protección radiológica, por ejemplo, que también hay varias sociedades de protección radiológica que integran esta red, son aquellas que desarrollan algunos aspectos de capacitación o de divulgación de los temas de ciencia y tecnología nuclear. Y por supuesto tenemos el gran apoyo, la gran colaboración de Pablo, que a través de la empresa Ciber nos colabora desde hace 2 años, cuando en ese momento no se hablaba mucho de lo que es las charlas virtuales, los seminarios virtuales. Fue nuestro primer colaborador y es nuestro gran colaborador actualmente. Es una experiencia que hemos tenido en la región y que estamos y seguimos y seguiremos más adelante con estos seminarios web que ya son característicos de realizar todos los meses. Así que bueno, es un gran apoyo que tenemos. Él es ingeniero biofísico, tiene una maestría en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y es el gerente general de la empresa Ciber, que es la que desarrolla justamente los diplomados en protección radiológica. Bueno, en esta oportunidad tenemos la gran colaboración de María Cristina Plazas. Es una persona muy conocida, muy amiga de nosotros, hace muchos años que nos conocemos. Hemos trabajado en varias actividades, en los proyectos ARCAL, incluso seguramente se va a acordar María Cristina de esa relación que tuvimos las 3 universidades de Lima, de Perú, de Colombia y de Francia, para apoyar en una maestría en física médica. Sí, que tuvimos profesores franceses. Eso fue un trabajo de hace varios años. Así que es una gran satisfacción contar contigo, María Cristina. Así que vamos a escuchar tu exposición. Muchas gracias, María Cristina, por participar. Listo, María, ya puedes compartir la presentación tuya. Amplíala. Ah, bueno, y ahora la primera. Listo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Al doctor Medina Gironcini por su amable invitación en estos seminarios web que con tanto éxito ha venido
trabajando y desarrollando, y hace 2 años para acá con Pablo. Muchas gracias, Pablo, por tu colaboración. En el día de hoy vamos entonces a hablar sobre los modelos radiobiológicos en radioterapia y su importancia en la protección radiológica del paciente. Permítanme mostrarles el contenido de la charla, la cual la he dividido en 3 partes. Una, que es una pequeña introducción, en donde veremos qué es la radiobiología, cuál es su importancia, algo muy ligero sobre el modelamiento de crecimiento tumoral, el modelo de Gompers, por qué son importantes y por qué el tema de esta charla tiene que ver con la protección radiológica de los pacientes, sobre todo en las técnicas modernas de la radioterapia. Los modelos basados en la dosis y su efecto, posteriormente en aquellos basados en las curvas de supervivencia celular y dosis biológica equivalente, y posteriormente los basados en la probabilidad de control tumoral o probabilidad de complicaciones en tejidos sanos, complementada con la dosis uniforme equivalente y equivalente generalizada, para ver algunas aplicaciones en las planeaciones dosimétricas de los sistemas que utilizamos en radioterapia. Y finalizar con unos ejemplos de la importancia de ellos en nuestro campo, la terapia con radiaciones, y cómo podemos lograr una mayor protección en nuestros pacientes. La introducción quiero iniciarla con la pregunta: ¿qué es la radiobiología? Pues bien, la radiobiología, como lo menciono acá, es la rama de la física y de la biología donde se unen interdisciplinariamente para ver los fenómenos que se producen en los seres vivos tras la absorción de una energía al interactuar con ellas las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones pueden originarse ya sea en sustancias radioactivas o en generadores artificiales, como es el caso de los rayos X, entre otros. ¿Por qué es importante la radiobiología? La radiobiología, como lo hacemos interdisciplinariamente con los médicos oncólogos radioterapeutas, en nuestro caso, nos va a ayudar a comprender mejor los efectos biológicos causados por la radiación ionizante, un entendimiento más profundo sobre sus respuestas celulares en cada tejido, en cada órgano, los factores fisiológicos que influyen en ellos, ya sea en los órganos sanos, por ejemplo, del esfuerzo que ellos hacen para recuperar la interacción con las radiaciones. Y también nos va a permitir la radiobiología ver cómo los factores que modifican la radiación, puedo mencionar el oxígeno, entre otros, nos va a mejorar esta respuesta de la radiación ionizante. Hablemos un poco de historia. Preguntémonos a quiénes debemos el trabajo que hoy en día realizamos en radiobiología. Debo iniciar mencionando al profesor Henri Becquerel, quien descubre la radioactividad natural y es galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 1903. Él, en cuanto a radiobiología se refiere, tenemos que presenta una radiodermitis por efectos del radio. Sabemos que él fue el profesor que dirigió a Marie Curie en su tesis doctoral con la Pechblenda. También debo mencionar entre los precursores los esposos Pierre y Marie Curie, quienes descubren el polonio y el radio. También reciben con el profesor Becquerel el Premio Nobel de Física en 1903, y María, la primera mujer en recibir 2 premios Nobel en 1911. Pierre, en 1902, se produce deliberadamente en su antebrazo, presta su brazo de conejo de laboratorio y se coloca 3 porciones de radio, viendo la reacción con respecto al tiempo de lo que allí sucedía.
en las que se demoraba poco tiempo, un ligero eritema, una mancha roja, en el segundo con un tiempo mayor, un eritema más severo, una mancha roja ya más pronunciada, digámoslo así, y en la tercera una ulceración. Ellos nos dan las bases de por qué las radiaciones ionizantes tienen efectos biológicos, incluso ensayando sobre ellos mismos. No puedo dejar de mencionar a los profesores Jean Labat-Vergogny y Louis Tribundot, quienes desde 1906 nos publican la ley que recibe su nombre, la ley de Vergogny y Tribundot, donde, y que todavía es vigente, en la cual nos afirma que la radiosensibilidad o la respuesta de la radiación ionizante a las células va a ser directamente proporcional. Perdónenme hablar un poquito matemáticamente, pero es así, es directamente proporcional al grado de proliferación. Entre más proliferen las células, mayor radiosensibilidad van a presentar, y entre más diferenciadas estén, va a ser su efecto inversamente proporcional. También nos podemos preguntar quiénes fueron los primeros doctores en medicina que aplican estas radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, y puedo mencionar al doctor Leopold Freud, quien en 1897 aplica estas radiaciones ionizantes en una terapia de un nevus pigmentoso en la espalda de una joven. El doctor Emil Grube, en 1896 en Chicago, ensambla, después del descubrimiento de los rayos X por Röntgen, ensambla la primera máquina de rayos X y trata allí una paciente con cáncer de seno. El doctor Robert Eby es el padre de la radiumterapia para América, a raíz de sus excelentes relaciones que tenía con Marie Curie. El doctor Henri Coutard, él crea, como lo menciono acá, en 1934, los esquemas de fraccionamiento que hoy en día todavía usamos en radioterapia. Y en 1922, debo resaltar también, que demuestra que era posible tratar cánceres laríngeos sin secuelas importantes. Aunque hay muchos otros que puedo mencionar, termino los precursores con Henry Kaplan, quien en el acelerador lineal con 6 megaelectronvoltios de energía, en 1955, trata a un niño con un retinoblastoma en ojo derecho. Y también publica los primeros reportes de las curas del linfoma de Hodgkin. Es decir, que la radioterapia es reconocida desde 1919 en el campo de la medicina. Rápidamente, en esta introducción, quisiera mencionar todos los modelos que hay, el exponencial, el logístico, pero permítanme mostrarles o resumirlos en los trabajos del profesor Benjamin Gompertz, quien determina la función que lleva su nombre para el crecimiento de los tumores, donde, como lo menciono acá, tiene una representación gráfica en forma de sigmoide. El crecimiento inicial es geométrico para continuar con un crecimiento lineal y llegar a un plató o a una nivelación. Esto también se debe porque hay algunos órganos que no permiten que el tumor siga expandiéndose, y allí entonces tenemos el origen de este plató. La expresión matemática de este crecimiento o de esta función de Gompertz está representada por esta ecuación matemática, donde las constantes A mayúscula y A minúscula son propias de cada tejido o de cada tumor en este caso. Y B0 es el volumen inicial. ¿Por qué son importantes los modelos radiobiológicos en nuestra práctica de la radioterapia? Nos lo contestan las profesoras Sureka y Arbilia en su texto que se llama Radiation Biology for Medical Physicists. En su capítulo de importancia de los modelos radiobiológicos, señalo aquí
que ella lo concentra esta importancia en la radioterapia moderna, donde estos modelos radiobiológicos lo que pretenden es convertir las cantidades que usamos en física médica, tales como dosis absorbida, en cantidades biológicas, como son la dosis biológica equivalente, la probabilidad de control tumoral o la probabilidad de complicaciones en tejidos sanos, entre otros, como lo vamos a ver más adelante. Estas cantidades biológicas han sido requeridas para optimizar los planes de tratamiento y siendo así usados en los sistemas de planeación que usamos nosotros en nuestra práctica asistencial. Algo que me pareció y nos da un honor y una satisfacción muy grande como, digamos, como colombianos, es que las profesoras Sureca y Arvilia mencionan en sus referencias y en este capítulo especialmente la publicación que con dos colegas realizamos en el año 2014 en la revista TechCiencia, donde describimos la evolución de los modelos físico-matemáticos de la radiobiología y su aplicación en terapias. Para los que quieran pueden profundizar los diferentes aspectos que en forma, digamos, breve voy a mencionar más adelante, dependiendo de los modelos de las curvas y su efecto, o las curvas de supervivencia, enfatizando el modelo lineal cuadrático. En los modelos radiobiológicos, entonces, que vamos a analizar en esta charla, son, como ya lo mencioné, basado en el concepto de dosis y su efecto, en las curvas de supervivencia celular y dosis biológica equivalente, en la probabilidad de control tumoral o probabilidad de complicaciones a tejido sano, que adoptamos las siglas en inglés TCP y NTCP, y las dosis uniformes equivalentes EUD o generalizada GEUD. Comencemos por el modelo basado en el concepto de la dosis y su efecto. Strandquist, en 1944, desarrolla una teoría con base en la observación de los tratamientos que él realiza en cáncer de piel e introduce el concepto de dosis y su efecto. Esto lo observa precisamente en las reacciones cutáneas que tienen estos tratamientos a partir de sus dosis iniciales, como lo representamos aquí gráficamente. Tenemos una escala semilogarítmica que representa la dosis. En 1944 se hablaba en rats. En el eje X, el tiempo que transcurre después de tratada la primera sesión del tratamiento, y él analiza las diferentes reacciones, logrando describir con estas líneas que son prácticamente de un exponente, corresponden a ecuaciones con una potencia, donde acá tenemos entonces la representación gráfica para las lesiones cutáneas como son necrosis en la piel, aquellas que ese tratamiento curaba el cáncer de piel, la reacción en descamación de piel húmeda, la descamación de piel seca y el eritema. Él encuentra y establece esta expresión matemática que me muestra la dosis suministrada, T, el tiempo transcurrido, K, la constante de proporcionalidad, y 1 menos T, como lo menciono aquí abajo, es la equivalente a la pendiente de cada una de estas rectas, que como vamos a ver es la misma para todas ellas. Y representa el valor medio de la reparación, hablando en términos biológicos, y o la recuperación de los tejidos normales y tumorales. Es decir, que Strandquist en 1944 da los primeros pasos para lo que hoy en día utilizamos en todos estos modelos radiobiológicos y que nos repercuten en nuestra eficiencia
en los tratamientos. A partir de lo que hace Stransky, 23 años más tarde, Ellis propone una expresión matemática que relaciona dosis total, tiempo de duración del tratamiento y número de fracciones. Esta teoría que establece Ellis la repiten o la experimentan Fowler y Esther en tejido normal de piel de cerdo y demostraron que efectivamente la dosis y su efecto tiene una función muy especial cuando consideramos no solo la dosis total y el tiempo de tratamiento, sino también en cuántas fracciones se está administrando esto, encontrando o estableciendo estas expresiones matemáticas que tenemos acá, donde la constante de proporcionalidad nos lleva al modelo que recibe el nombre de modelo de dosis nominal estándar y precisamente representa la tolerancia del tejido normal. N es el número de sesiones, número de fracciones, y T el tiempo total del tratamiento. En este modelo de nominal standard dose o dosis nominal estándar, ellos establecen 6 años más tarde, Ellis y Orton, en 1973, un factor que lo llaman factor dosis-tiempo, que nos ayuda a poder comparar diferentes esquemas de tratamiento. Este modelo contempla el número de sesiones, la dosis por sesión, el número de veces en que se realizan las sesiones por semana. Esta X va a variar dependiendo si son 3, 4 o 5 sesiones. Es más, ellos establecen o realizan unas tablas que nos han permitido comparar qué sucede cuando son 3 veces por semana que se administra el tratamiento o 4 o 5 veces. Como en los tratamientos muchas veces se presentan interrupciones, ya sea por cuestiones clínicas que definan los doctores o cosas personales de los pacientes, ellos introducen un factor de decaimiento que lo llaman acá FD y que tiene esta expresión matemática, donde T corresponde al tiempo de duración de la primera parte del tratamiento antes de la interrupción y R el tiempo que precisamente dura esa interrupción. Es así como este factor de decaimiento en el modelo del factor dosis-tiempo, que es aditivo, nos permite ver cómo compensar en la segunda parte del tratamiento, siendo que este factor precisamente pondera la primera parte para poder ver, o lo que les podemos calcular a los doctores, y es cuántas nuevas número de sesiones se pueden dar o con qué dosis se puede también compensar esa interrupción. Y ellos, clínicamente, son las personas que responsablemente, y que esa es su parte clínica, nos van a determinar cuál es su decisión terapéutica. La segunda parte de esta charla está entonces dedicada a los modelos basados en las curvas de supervivencia celular y dosis biológica equivalente. Para ello, comencemos entonces preguntándonos qué son las curvas de supervivencia celular y a qué llamamos dosis biológica equivalente. Las curvas de supervivencia celular, como su nombre lo indica, me van a permitir obtener la información que yo puedo representar gráficamente aquí en escala semilogarítmica. En el eje Y puedo representar la fracción de supervivencia y en el eje X las diferentes dosis administradas en las respuestas que pueden tener diferentes cultivos celulares, si es in vitro o en ratones o en cerdos, como lo hicieron Fowler y Esther para los diferentes modelos que ya analizamos. Y esta curva de supervivencia celular, como lo acabo de mencionar, me va a mostrar la fracción
una vez se recibe la dosis, la fracción de supervivencia que vamos a encontrar. In vitro, permítanme mostrarles un ejemplo que realizamos, unos pasos preliminares que estamos dando en la Universidad Nacional de Colombia, con el objetivo de establecer ya en una forma más, con más rigor la radiobiología. Y el profesor Aristizábal, quien tiene toda la infraestructura en su laboratorio, nos permitió hacer unos ensayos con células Vero y con células L9, con cultivos celulares L929. Las células Vero que corresponden a células de riñón de mono y L929 a fibroblastos de ratón. Es un pequeño ejemplo de lo poquito que hemos hecho en la universidad encaminados a poder in vitro lograr la construcción de lo que la literatura y en los libros vemos de las curvas de supervivencia celular. En estas placas multipozos colocamos las células, posteriormente con sus diferentes reactivos, que en esto el profesor Aristizábal nos guía en una forma excelente, y con la cámara Neubauer son contadas al microscopio el número de células N0, número de células iniciales que vamos a tener. Para posteriormente irradiar las células, aquí con el equipo portátil que tenemos en nuestro laboratorio de física médica, poder ser pasadas por el lector de fluorescencia y contabilizadas. Nuestros resultados no son del todo satisfactorios, por lo cual debemos repetir y ya estamos tratando de ver cómo podemos utilizar el radium 223 en estas pruebas para que no tengamos que salir del laboratorio del profesor Aristizábal. Son unos primeros pasos, pero así comenzaron papá y mamá. Algo importante que hay que tener en cuenta en la interacción de la radiación ionizante con el tejido celular es que sabemos que el depósito de energía en la trayectoria de la radiación ionizante es impredecible y es precisamente aleatoria. Entonces, nosotros podemos, por este proceso, aplicar la estadística de Poisson, que fue lo que hizo el profesor Lea y colaboradores en 1945 para poder expresar la probabilidad del número de eventos por ionización que se pueden producir en un medio celular. Y X es precisamente el número promedio de células que podemos analizar mediante este modelo. Está el modelo de Poisson y el modelo logístico con la curva sigmoidea. Si analizamos por medio del modelo de Poisson, Lea y colaboradores establecen un año más tarde las teorías del blanco, donde consideran que el blanco es una unidad biológica donde la muerte celular la va a generar o va a estar manifestada por la inactivación de ella. Para esta teoría existen dos modelos. El modelo, como lo menciono acá, blanco simple, impacto simple, o el modelo blanco múltiple, ya que la célula está constituida por varios blancos y con impacto simple en cada uno de ellos. Este modelo blanco simple, impacto simple, como lo menciono acá, me considera que el volumen de la célula es el volumen que llamamos volumen blanco. Y que este volumen blanco se inactiva por un impacto simple de la radiación ionizante. Es decir, que matemáticamente la supervivencia celular va a estar expresada como la relación entre el número de células que tengo al cabo de una determinada dosis sobre el número inicial de células en la colonia o el cultivo celular que tengamos. Esta representación gráfica, como vemos, es exponencial, lineal en escala semilogarítmica y se puede expresar también utilizando el logaritmo neperiano y me queda que es una proporción entre
la dosis, y la D0, que la interpretamos como la dosis promedio que se requiere para generar o inactivar la célula por un blanco. Como la célula, y lo acabo de mencionar, consta de múltiples blancos, entonces Lea y colaboradores también consideran el modelo de blanco múltiple impacto simple. Y con esta hipótesis llegan a que la expresión de la supervivencia celular va a tener esta forma gráficamente, y matemáticamente lo podemos expresar como la supervivencia de una sola, y si recordamos la probabilidad 1 menos la supervivencia va a ser la muerte celular, y esta expresión me representa la muerte para las n células, pero como queremos la fracción de supervivencia, pues va a ser 1 menos esa muerte celular en las n células o n blancos que tenemos en este modelo. Acá en esta diapositiva quise traer la comparación de las dos, donde tenemos a mano izquierda la representación gráfica del modelo blanco simple, impacto simple, y en el lado derecho, blanco múltiple, impacto simple, que estos modelos, son la base para lo que hicieron Fowler, Winter, Gallarre, entre otros, para el establecimiento del modelo lineal cuadrático hacia el año 1980, donde este modelo lineal cuadrático se formula inicialmente netamente en forma empírica, utilizando lo que ocurría o lo que se manifiesta en la parte de citogenética de las aberraciones cromosómicas inducidas por radiación. Y los modelos que acabo de mencionar sirven, como menciono acá, de base para la generación de este modelo lineal cuadrático. Este modelo, entonces, asume, o es una expresión matemática que implementa un polinomio de segundo orden y asume que la muerte de la célula va a producirse por una inactivación de 2 o más blancos al recibir un impacto de radiación ionizante. Y puede realizarse considerando dos posibilidades. Una, que la lesión de la célula la podemos considerar como irreparable, o que se produzca la lesión, pero la celulita pueda recuperarse. Esta de irreparable la relacionamos con dosis letales, y la lesión reparable la asociamos con lesiones o dosis subletales. La representación gráfica del modelo lineal cuadrático es muy parecida al modelo de blanco múltiple impacto simple, donde tenemos el comienzo del hombro, que llamamos en este modelo, un comportamiento lineal y que es proporcional a la dosis, a la potencia 1, y luego tenemos en la caída un comportamiento, como lo mencionaba anteriormente, un polinomio de segundo orden y proporcional entonces al cuadrado de la dosis. La parte lineal tenemos que está relacionada con la dosis letal, y la parte cuadrática de este modelo la relacionamos con la dosis subletal. En este modelo lineal cuadrático, entonces la expresión matemática para la supervivencia celular va a tener esta forma exponencial, donde participan dos constantes muy importantes: la constante alfa, que está relacionada con la dosis a la potencia 1, y la constante beta, que me relaciona con la dosis al cuadrado. Alfa está íntimamente ligada a la dosis letal, y beta está íntimamente ligada a la dosis subletal. Entonces tenemos que, al usar el logaritmo neperiano, si quiero representar esta ecuación en una escala semilogarítmica, va a tener esta expresión de acá.
donde, como ya lo mencioné, alfa D está relacionado con el daño letal, beta D al cuadrado con el daño subletal. Cuando igualamos las dosis que me van a producir un daño letal igual a un daño subletal, entonces voy a tener una relación muy importante en radiobiología que cotidianamente la manejamos, y es la relación alfa sobre beta, la dosis para la cual los daños letales se igualan a los daños subletales. Y en este caso, en esta gráfica, corresponde para este tipo de tejido, es 8 Gray. Los valores de alfa sobre beta se pueden conocer gracias a muchos trabajos realizados, y podemos ver que tienen valores que oscilan desde muy pequeños hasta valores del orden de los 14.5. Esto va a depender de las reacciones tardías o reacciones tempranas o agudas que presenten los diferentes tumores. Lo mismo para los tejidos sanos, como lo vemos en la tabla del lado derecho. Todo va a depender de las reacciones agudas o tardías que presenten estos diferentes tejidos. El modelo lineal cuadrático, como nosotros no realizamos los tratamientos en una sola sesión, sino en varias sesiones, entonces la curva con el hombro se va a repetir en cada sesión. Acá tenemos para una sesión, para 2 sesiones, 3, 4 y así sucesivamente. Es decir, que la supervivencia celular, considerando n fracciones, va a tener esta expresión matemática. Y si nosotros llamamos la potencia de esta función exponencial como el efecto que va a depender de la dosis que me genera dosis letales y la dosis al cuadrado que me genera efectos o daños subletales, yo puedo entonces, si este efecto lo considero con respecto al alfa que está ligado a la letalidad de la dosis, esta expresión de acá necesito que por favor la recordemos, porque va a recibir un nombre específico que nos va a ayudar para intercomparar diferentes esquemas de tratamiento o ver qué número de fracciones o qué dosis podemos dar cuando se presentan interrupciones en ellos. Entonces, este E sobre alfa va a ser igual matemáticamente a número de fracciones por la dosis por fracción, que equivale a la dosis total del tratamiento, multiplicada por 1 más la dosis por fracción sobre el factor que tanto nos va a servir en la radiosensibilidad o radioresistencia de un tumor o de un tejido específico. Esa expresión que yo les mencionaba ahorita y que les decía que por favor la retuviéramos, es la que llamamos dosis biológica equivalente y que Fowler estableció en el año 1989. Aquí esta expresión solita es cuando no tenemos en cuenta la repoblación celular. Acá introducimos un nuevo factor que nos va a ayudar a ver cómo es la dosis biológica equivalente cuando tenemos en cuenta el factor de repoblación, en este caso K, que es la dosis biológica equivalente diaria de repoblación, Gray por día, y esta que nos va a ayudar a ver y a compensar en las interrupciones de los tratamientos con este nuevo factor T-T delay, que de acuerdo a las profesoras Sureca y Arbilia, en su texto los identifican con T mayúscula, tiempo total del tratamiento, y T delay no es el tiempo de interrupción del tratamiento, sino el tiempo que se requiere para que comience a repoblarse ese tipo de tumor, básicamente. Entonces, con estas expresiones matemáticas podemos encontrar lo que llamamos dosis biológicas equivalentes.
Pasemos ahora a los modelos basados en la probabilidad del control tumoral o complicaciones en tejido sano, y también la dosis uniforme equivalente generalizada y sus diferentes aplicaciones, así como la importancia en radioterapia. La probabilidad de complicación en tejido sano y la probabilidad de control tumoral, vamos a ver que se representan básicamente en forma sigmoide, recordando la función que Benjamin Gompers estableció en el crecimiento tumoral. Aquí lo tenemos, la probabilidad en negro, la probabilidad de control tumoral. En rojo tenemos la probabilidad de generar complicaciones en el tejido sano, donde lo ideal sería tener un gran control tumoral y un mínimo de complicaciones para poder tener una probabilidad de control tumoral sin complicaciones, como me lo muestra la representación gráfica en verde punteada que tenemos acá. Matemáticamente, ¿cómo se comportan estos modelos TCP y NTCP? Matemáticamente, podemos ver que si seguimos la teoría de probabilidad de Poisson, la probabilidad de control tumoral lo podemos expresar como una exponencial a la menos n, donde n es el número de células supervivientes en un esquema de tratamiento de dosis total D. Esta probabilidad dependiendo de la dosis. Aquí tenemos entonces la expresión en este modelo de Poisson para las celulitas que queremos nosotros irradiar y que nos delinean y nos determinan los doctores médicos radioterapeutas. Aplicando el modelo lineal cuadrático a este modelo de Poisson, podemos expresar, o recordemos cómo expresábamos el número de células supervivientes acogiéndonos a él, y para el modelo de supervivencia celular o de probabilidad de control tumoral, mejor, si solamente, como yo quiero, para controlar el tumor, que los efectos letales sean, digamos, que esa probabilidad sea prácticamente 1 y que tengan, digamos, lo que pretenden los doctores al realizar este tipo de tratamientos. Entonces, la expresión para la probabilidad de control tumoral acogiéndonos al modelo lineal cuadrático va a tener esta doble exponencial, donde N0 es el tamaño inicial del tumor, A es la sensibilidad propia de cada población celular irradiada y D es la dosis total en ese esquema terapéutico. Hay unidades funcionales en nuestro organismo que consideramos en serie y en paralelo. En paralelo, por ejemplo, el caso de los riñones, el caso de los pulmones, y para este efecto de la probabilidad de control tumoral, podemos considerar que cuando se trata de unidades funcionales en paralelo, el tumor lo podemos dividir en P partes, y para eso, y acogiéndonos al modelo de Poisson, podemos decir que la probabilidad de control tumoral va a ser el producto de la probabilidad de control para cada una de esas P partes en que hemos dividido el tumor, donde N sub I y A sub I es el número de células clonogénicas, y A sub I es el parámetro que me representa la radiosensibilidad del volumen iésimo en el que he dividido el tumor. Entonces, es otra forma de poder encontrar la probabilidad de control tumoral cuando tenemos que el tumor está catalogado como una unidad funcional en paralelo. Si adopto el modelo logístico para la probabilidad de control tumoral, que como vimos tiene esta forma gráficamente, esta es la expresión matemática que nos lleva a encontrar el comportamiento de la probabilidad de control tumoral en función de la dosis absorbida total
y de un D50, perdón, que depende del esquema de fraccionamiento. Y esta gamma me representa la pendiente a la curva sigmoide. Este 50 quiere decir que la probabilidad es la dosis que me da la probabilidad del 50% de control tumoral. Y gamma es la pendiente. Para la probabilidad de complicaciones en el tejido sano, que es muy importante en nuestras planeaciones dosimétricas, el volumen es un criterio y es, digamos, un factor preponderante en este modelo, porque a mayor volumen de tejido sano, pues el riesgo de que haya más complicaciones va a aumentar. Entonces, tenemos que fijar mucho la atención en qué cantidad de volumen sano estamos irradiando. Si los órganos sanos están en paralelo, la función del órgano, como lo menciono aquí, puede protegerse considerablemente, porque si irradiamos un pulmón, por decir algo, el otro lo dejamos libre y entonces así podemos disminuir la probabilidad de complicaciones en este tipo de unidades funcionales. Mientras que si los órganos sanos son en serie, por ejemplo la médula espinal, cualquier dosis en un pequeño volumen va a repercutir en todo el órgano. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Vemos que esta representación gráfica de los NTCPs también tiene forma sigmoide. Y los modelos que los analizan, o analizan esta probabilidad, perdón, son el modelo que estudiaron Lehmann, Kutscher y Burman. Aunque Lehmann inició en 1985, él describe, como lo menciono aquí, la probabilidad de complicación en volúmenes enteros o parcialmente irradiados, pero que sean en forma homogénea. Kutscher y Burman retoman los estudios de Lehmann y entonces van a construir o a diseñar otro modelo a partir de la distribución de dosis heterogénea, pero equivalente a la irradiación uniforme, que fue lo que retomó después, como lo vamos a ver ahorita más adelante, el profesor Andrés Niemierko, para determinar y definir la EUD, la dosis uniforme equivalente. Este formulismo, como lo menciono acá, lo llamamos o se conoce como el modelo LKB para la NTCP. Y matemáticamente tiene esta expresión, donde cada uno de estos factores corresponde a DEF, que lo tenemos acá, es la dosis administrada uniformemente en el volumen, la cual conduce a la misma probabilidad de creación de complicaciones en tejido sano como si lo consideramos una dosis heterogénea real. El DT50 es una dosis uniforme administrada al volumen y que resulta del 50% de riesgo de complicaciones. M, la pendiente a la curva sigmoide, y B sub I, la fracción del volumen que recibe una dosis de sub I. Esta es la expresión matemática para el modelo de la probabilidad de complicaciones en tejido sano. Perdón, acá, quito el puntero y veamos algunas consideraciones en los tratamientos hiperfraccionados que realizamos hoy en día. Gracias a la tecnología, a los equipos con que contamos, a los colimadores multihojas que este video nos está mostrando que con su movimiento podemos conformar el tumor que queremos irradiar y proteger al máximo los órganos a riesgo circundantes. Esta teoría, esta técnica, mejor, de hipofraccionamiento se refiere a esquemas con dosis superiores
o mayores a las dosis convencionales de 2 Gray que conocemos como un modelo estándar, reduciendo con ello y con la técnica utilizada, ya sea con IMRT, con la modulación de las, o BIMAT en la rotación del gantry. Entonces vamos a ver cómo al rotar y tener múltiples puertas de entrada, vamos a disminuir la probabilidad de complicaciones en tejido sano y aumentar la probabilidad de control tumoral. Este tipo de esquemas, los doctores los pueden formular teniendo en cuenta dos posibilidades. Una, que la dosis biológica sobre el tumor aumente, es decir, aumente la probabilidad de control tumoral, conservando la probabilidad de tejidos sanos constante. La otra posibilidad es mantener fija la dosis biológica en el tumor, es decir, fija la probabilidad de control tumoral y reducir el impacto que tenga este esquema de tratamiento sobre los tejidos sanos y podemos entonces disminuir así la NTCP. El modelo que acabo de mencionar lo complementa muy bien la dosis uniforme equivalente y la dosis uniforme equivalente generalizada para poder hacer y realizar nuestras planeaciones dosimétricas en una forma mucho más óptima para que pueda escoger el doctor. Así es como el profesor Andrés Niemierko en 1997 nos define la dosis uniforme equivalente como aquella dosis que administrada en el mismo número de fracciones e impartida de manera uniforme causa el mismo efecto radiobiológico que la dosis que la dosis inhomogénea con la cual se ha tratado realmente el tumor. Es decir, si nosotros dividimos ese PTV, ese Planning Target Volume, en muchos cubitos, podemos entonces, con la EUD, relacionar todos los que se irradian en forma inhomogénea, ver a qué equivaldrían si lo hiciéramos, a cuántos de esos cubitos lo podemos hacer en forma homogénea. Existen muchísimas expresiones matemáticas para este concepto y el mismo profesor Niemierko las formuló. Estas que tenemos acá al lado izquierdo de la diapositiva, que están relacionadas con la fracción de supervivencia, por ejemplo, con la dosis que está recibiendo el paciente. Y la otra está en la parte inferior. Ya introducimos el modelo lineal cuadrático con sus factores alfa y beta y el gamma, la pendiente del modelo sigmoide. La que más utilizamos en nuestros sistemas de planeación es esta expresión matemática, que es la sumatoria de lo que ocurre en cada uno de esos cubitos, de esos volúmenes en el que estamos dividiendo el tumor con la dosis correspondiente a una potencia A, y luego, después de la sumatoria, le extraemos la raíz aésima de esta suma, donde este A es específico de cada tipo de tumor. Quiero aclarar que el profesor Niemierko definió la dosis uniforme equivalente con respecto inicialmente al tumor. Y B sub I, en esta expresión, va a corresponder a la relación entre el volumen irradiado de cada cubito sobre el volumen total del tumor. Él, en 1999, 2 años más tarde, amplía su definición de dosis uniforme equivalente y la generaliza, de allí esta G, para los tejidos sanos. Y esta es la que más usamos, donde el parámetro A juega un rol muy importante. Veámoslo acá en esta presentación
del profesor Roberto Martín Baello. Si A tiende a menos infinito, el GUD se aproxima a la dosis mínima, y este se usa sobre todo para tumores. Si A tiende a infinito, el GUD se aproxima a la dosis máxima. Si el A es igual a 1, el GUD, fíjense que siempre estoy hablando de dosis en este modelo, a la dosis media geométrica. Y si A es 0, correspondería a la dosis media aritmética, si A es igual a 1, y a la dosis media geométrica si A es igual a 0. La representación gráfica de este modelo es también de forma sigmoidea. Aquí tenemos un ejemplo en nuestro sistema de planeación, en la parte de la optimización inversa, donde consideramos en el histograma dosis-volumen la representación gráfica de un constraint o de un tejido que queremos cuidar, como es el hígado para este ejemplo específico. Aquí hemos puesto entonces 3 OPERs, donde vamos a relacionar para cada uno de ellos el volumen de la dosis versus la dosis en cada uno de estos OPER que se está estableciendo. Podemos entonces, este modelo estándar que tenemos en la parte superior de nuestra diapositiva, compararlo en las dosis con el modelo del GUD, donde el A juega, como ya les mencionaba, un papel muy importante, sobre todo en la dosis. El GUD me va a modificar el comportamiento de todas las dosis que se están recibiendo en ese órgano a riesgo. En el caso del ejemplo, el hígado. Y tenemos entonces que para las diferentes dosis, si en el OPER el A es positivo, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, y en los lower el A es negativo, sobre todo en los tumores, que queremos que el cubrimiento se realice en una forma, digamos, casi de un 100%, entonces podemos variar el valor del parámetro A, y al variar el parámetro A, vamos a cambiar la dosis. Y esto nos lo va a mostrar mi colega Edwin ahorita en un video más adelante. Las probabilidades de control tumoral y la probabilidad de complicación de tejido sano, basados en el modelo del profesor Niemierko, se pueden expresar en función de la dosis uniforme equivalente para la probabilidad de control tumoral y para la probabilidad de complicaciones de tejido sano en función de la dosis uniforme equivalente generalizada. Estos son los parámetros que intervienen en estos modelos. Para terminar, quiero mostrarles la importancia ya en la práctica de estos modelos radiobiológicos en radioterapia y la gran implicación que tienen en protección radiológica. Sabemos que en los tratamientos de radioterapia hay una secuencia para cada uno de nuestros pacientes, donde la primera la constituye la simulación del paciente, se obtienen las diferentes imágenes en los diferentes sistemas digamos, de diagnóstico, delimitándonos los diferentes volúmenes por partes del cuerpo médico, y donde nosotros estos modelos radiobiológicos los vamos a aplicar es en la planeación de tratamientos. En estas planeaciones de tratamientos y en estas definiciones hechas por los organismos internacionales, como es el ICRU 83, tenemos el coeficiente de conformación, el índice de conformación, que es la relación entre el volumen tratado y el volumen del PTV, del Planning Target Volume, así como el índice de homogeneidad, que me lo define en el histograma dosis-volumen, la dosis del 2%, la dosis que recibe el 98%, sobre todo en la probabilidad de control tumoral, sobre lo que recibe el 50%, y que
usando diferentes publicaciones internacionales y guías que tenemos a nuestro alcance, como es el TG 166 o el ICRU 91, vamos a poder entonces aplicar, como nos lo va a mostrar aquí mi colega Edwin en esta presentación. Perdón, me devuelvo. Acá. Edwin Rosso, físico médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Instituto de Cáncer. Quiero mostrar una aplicación con Edwin de la importancia de la dosis equivalente uniforme generalizada en las planeaciones de tratamiento. Cuéntanos, Edwin, por favor. Bueno, buenos días. A raíz del Task Group 166 de la APM, podemos hacer un aprovechamiento del concepto de la GUD para mejorar ostensiblemente los planes de tratamiento en radioterapia. Podemos verlo en un ejemplo de una planeación de próstata, en donde vamos a mirar una planeación inversa en la que inicialmente no vamos a utilizar la herramienta de optimización por GUD y vamos a mirar el efecto que tiene particularmente en la protección de los órganos a riesgo. Puntualmente lo vamos a hacer con el recto y la vejiga en este caso, lo cual va a traducir en menor toxicidad para los pacientes. Entonces, un momento. Mientras el sistema calcula, podemos revisar. Ok, ahí va. Entonces, si miramos el recto y la vejiga, estamos pidiéndole. Estos serían valores de optimización que tendrían el recto y la vejiga si solo hiciéramos parametrización de dosis-volumen, como la que tenemos tradicionalmente. Si utilizamos unos valores de GUD para realizar la optimización, teniendo en cuenta que a partir de la ecuación propuesta por Nimierko, si el valor de A tiende a 1 o es un valor pequeño, positivo, tiende a la dosis promedio. Si tiende a 0, tiende a la dosis geométrica. Si el A tiende a infinito, la GUD tiende a la dosis máxima, y si tiende a menos infinito, tiende a la dosis mínima. Entonces, vamos a utilizar para el recto y para la vejiga los valores propuestos por Nimierko en su artículo original, que son 8 para el recto y 2.3 para la vejiga. Y miremos el efecto que tiene cuando introducimos la optimización biológica. Se observa que inmediatamente empiezan a bajar las dosis en los órganos a riesgo, logrando una mayor protección en las curvas de isodosis. Si bien se pierde bastante cubrimiento, existen métodos con estructuras auxiliares para recuperarlo, manteniendo esta protección a los órganos sanos. Cuando los planes ya logran un buen índice de homogeneidad y de cobertura, podemos realizar comparaciones. Aquí lo tenemos listo. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar sin optimización con GUD y con optimización, utilizando la optimización biológica. Al final tenemos parámetros de cobertura y de homogeneidad parecidos, y particularmente para el recto y la vejiga, miremos primero el recto, tenemos una disminución importante en la dosis. Por ejemplo, si miramos el 50% del recto, pasó de una dosis de 25 de 2537 centigrays a 2052. En el 25% tenemos una reducción de 42.5 grays a 35 grays. O sea, es una reducción bastante importante utilizando las herramientas de optimización biológica. Y lo mismo podemos verlo con la vejiga, que en este caso no hay una diferencia tan grande como en el recto, pero aún así observamos una disminución importante también. Nosotros tenemos entonces diferentes sistemas
de verificación para que esto que nos acaba de mostrar mi colega Edwin, podamos confirmarlo en que lo que se planeó es lo que realmente el paciente recibe. Y para eso, pues existen diferentes sistemas de verificación de la afluencia, de lo que sucede, por ejemplo, en técnicas BIMAT o en técnicas de IMRT, etc. Estos resultados que nos acaba de mostrar Edwin, los hemos podido también analizar en una forma más rigurosa en trabajos finales de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Por ejemplo, traigo aquí el caso del trabajo muy reciente de Jean-Paul Picon, quien evalúa en forma radiobiológica y dosimétrica 2 esquemas de tratamiento en cáncer de seno. Permítame retomar el puntero. Y entonces Jean-Paul analiza con todos estos modelos radiobiológicos el esquema de 15 sesiones de 267 centigrade cada una para una dosis total de 4005 centigrade. Y con un refuerzo secuencial escalonado de 5 sesiones adicionales de 200 centigrade en el PTB11 versus el esquema de tratamiento de 15 sesiones de 267 centigrade para dar una dosis en el PTB1 de 4005 centigrade y un refuerzo integrado simultáneo en el PTB11 con dosis de 300 centigrade y que recibe este PTB11 4500 centigrade en total. Perdón. Los resultados que arroja el trabajo minucioso realizado por Jean-Paul es que en el esquema integrado simultáneo, en el del refuerzo, vamos a tener un mejor comportamiento en la probabilidad de riesgo de complicaciones en el tejido sano como es corazón y pulmón. El seno izquierdo, como sabemos, el corazón está allí y es uno de los órganos primordiales junto con el pulmón izquierdo que tenemos que disminuir el riesgo de complicación. Y eso lo observa en los resultados del trabajo de Jean-Paul. La dosis uniforme equivalente en la región del refuerzo es exactamente igual para los dos tipos de tratamiento. La probabilidad de control tumoral tiene una ligera diferencia entre el esquema secuencial escalonado y el esquema integrado simultáneo, como lo vemos acá. La GUD, la generalizada para el corazón y para el pulmón, son en los dos esquemas de tratamiento muy similares. Para el corazón nos dio una probabilidad de 10 a la menos 3% y para el pulmón de un 1% en los dos esquemas respectivamente. Resultados también muy, digamos, muy rigurosos. Obtuvo Alfonso Quintero comparando radiobiológicamente la respuesta dosimétrica en cáncer de próstata para las técnicas BIMAT con 3 esquemas, 2 hipofraccionados en forma moderada, con 2.5 Gray por fracción versus 3 Gray por fracción. Y aquí tenemos que se comparó versus el esquema convencional de 2 Gray, 39 fracciones para una dosis total de 78 Gray. Los dos tratamientos con hipofraccionamiento moderado se realizaron en 28 sesiones para 70 de dosis Gray en total y el tercero en 20 fracciones para una dosis total de 60 Gray. Los resultados nos muestran del trabajo de Alfonso que en el hipofraccionamiento con la mayor dosis por fracción se reduce la probabilidad de complicaciones en el tejido sano en recto y vejiga. Que no se encontraron diferencias en las probabilidades de control tumoral en los 3 esquemas de fraccionamiento para el tumor.
que la dosis uniforme, equivalente, generalizada y es un resultado interesante, es inversamente proporcional al volumen de la vejiga. Es decir, que estos dos trabajos nos muestran la importancia que los modelos radiobiológicos tienen en la decisión terapéutica del tratamiento, no solamente de próstata, sino de seno, y en general, como nos lo muestra también esta publicación del grupo de Austillo Velázquez y colaboradores de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, junto con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el Departamento de Radioterapia en este mismo país, que los modelos radiobiológicos, el TCP y el NTCP, ellos, en un estudio muy cuidadoso que hicieron, nos permiten ver la importancia y todo lo que ellos aportan para la decisión terapéutica personalizada por paciente para el bienestar de ellos. En la importancia de los modelos radiobiológicos, permítanme suspender el puntero. He invitado al doctor Álvaro Muñoz para que nos hable. Álvaro Muñoz, radiooncólogo del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor, ¿por qué son tan importantes los modelos radiobiológicos en su práctica clínica de la radioterapia? Claro que sí, Cristina. Mira, la radiobiología es una ciencia que ha evolucionado a pasos agigantados en estas últimas décadas, y con esta evolución tanto de las máquinas como de los sistemas de planeación, hemos visto que toda esta radiobiología que vimos en nuestro inicio de la especialidad ha venido cambiando enormemente, ya que ahora es posible proteger los órganos sanos a un nivel tan avanzado que no justifica dar dosis pequeñas. Entonces, de la mano de la radiobiología hemos logrado dar dosis realmente ablativas en el tumor, hacer una muerte de la célula tumoral, con el cual apoyamos la inmunoterapia que actualmente está en boga en todos los tratamientos oncológicos, y todo esto es posible con la realización de histogramas dosis-volumen en forma dinámica, y todos los avances de la radiobiología es lo que nos ha permitido acá en nuestro servicio lograr escalar dosis realmente que impacten en la muerte de la célula tumoral. Por eso la radiobiología para nosotros es nuestra mano de... Doctor, con este testimonio del doctor Muñoz, finalizo mi presentación. Muchísimas gracias. María, muchas gracias a ti. Magnífica tu presentación. Muchas gracias. Vamos a pasar un momento al tiempo de las preguntas. Nos quedan aproximadamente 10 minutos para cumplir con el tiempo que establecimos. Hay una pregunta, María, en el chat, pero me gustaría abrir el audio de la persona que nos hizo la pregunta. Es la practicante de física médica del Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a ver si de pronto puede activar su audio. Ahí ya se lo solicité y hacer la pregunta. Vamos a ver. Si no, la leemos en el chat. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo está? Mucho gusto, Andrés Pinzón. Hola, profe. ¿Cómo estás, Andrés? Van a corchar a la profe. Bueno, muy bien, Andrés, dale, adelante. No, pues mi pregunta era sobre el factor de corrección del BET en el tiempo delay. Yo hice una consulta porque estamos tratando de ver aquí cómo se puede implementar. Hay un rango que sugiere que 21 a 28 días para interrupciones menores a 40 días, si no estoy mal.
Yo, yo le quería preguntar, ¿será, la profesora sabe si de pronto esto se llega a reconsiderar después de que hay más interrupciones? En el modelo de la dosis biológica equivalente, en el K por T menos T delay, ¿te refieres a eso, Andrés? O el T delay, si se conocen los valores de T delay para los diferentes tumores. Sí, me refiero al T delay. Lo que pasa es que yo he visto diferentes ejercicios y los plantean muy puntuales. Pero también en el libro que sugirió usted, Sí. ¿recordó? Algo con ese, no me recuerdo bien el nombre. Citan un artículo donde sugieren que sea de 21 a 28 días. Pero, aunque bueno, es un intervalo muy concreto, no sé, a veces cuando uno debe considerar más el 28, a veces el 21. Y si, digamos, uno después de esa interrupción, a otra siguiente interrupción de tratamiento, sigue considerando ese mismo T-delay. Es muy importante, Andrés, este parámetro del T-delay, considerarlo dependiendo del tipo de tumor que estemos analizando. Si es un tumor con una repoblación celular importante, que va a comenzarse a repoblar en los 21 días que tú mencionas, es de vital importancia analizarlo. Así como el alfa sobre beta, inicialmente utilizábamos el valor de 10 en forma estándar, fuera tumor, fuera tejido. Poco a poco los estudios de diferentes autores nos han mostrado que el comportamiento de esta relación alfa sobre beta no es un solo valor constante, sino depende del tipo de reacción que tenga a la radiación ese tumor, tardía o aguda. Lo mismo te puedo contestar con el T-delay. Hay que considerarlo para aquellos tumores que tienen una repoblación importante. Eso sí es de vital importancia, Andrés Felipe. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Bueno, María, por ahí tenías unos mensajes de saludo. Marta Aguilera, que fue un gran honor escucharte y verte. Y bueno, tuvimos cerca de 100 personas en algún momento conectadas. Es casi un récord en audiencia. Entonces, bueno, nuevamente te quiero dar las gracias y con esto pues ya daríamos por terminada esta 21ª experiencia de muchas otras. Gracias, Eduardo, gracias a cada uno de los participantes que estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Recuerden que posteriormente se les enviará información sobre este y sobre otros seminarios. Pablo, un todavía segundo, no, una vez que corten